Millonario impone matrimonio por testamento, solo una semana de amor por obligación. En la vibrante y agitada ciudad de Vistalegre, las calles no tardaron en llenarse de rumores tras el fallecimiento del magnate Héctor Cruz, uno de los hombres más poderosos e influyentes de la región. Su nombre estaba asociado con innumerables edificios que adornaban la silueta de la ciudad, y su muerte dejó un vacío palpable en los círculos empresariales y sociales. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que el verdadero peso de su legado no recaía en los rascacielos que había levantado, sino en su único hijo, Álvaro Cruz, un joven de 32 años, ambicioso, pero siempre a la sombra de su padre. Álvaro había crecido bajo una presión constante, moldeado para ser el sucesor natural de Héctor. Aunque había trabajado incansablemente para demostrar su valía, siempre sintió que nunca era suficiente a los ojos de su padre. Ahora, tras la muerte de Héctor, el futuro del imperio recaía sobre sus hombros. En las primeras horas después de la noticia, Álvaro permaneció encerrado en su oficina, mirando en silencio la gran ventana que daba al centro de Vistalegre, la ciudad que su padre ayudó a construir. «Todo esto es mío ahora», murmuró Álvaro para sí mismo, con un dejo de incertidumbre en la voz. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Al día siguiente, en la lectura del testamento, la atmósfera se volvió tensa. El abogado de la familia, un hombre mayor de mirada severa, leyó en voz alta las condiciones que Héctor había dejado por escrito. Mientras desgranaba las palabras, Álvaro notó algo fuera de lugar, una pausa prolongada que presagiaba una sorpresa. «Álvaro Cruz», pronunció el abogado, mirando al joven directamente a los ojos, «heredarás el Imperio Cruz solo si cumples una condición peculiar». El silencio en la sala se hizo más denso. Álvaro frunció el ceño, sintiendo que algo más grande estaba por desvelarse. «¿Qué condición?», preguntó Álvaro, con un tono que reflejaba tanto curiosidad como inquietud. El abogado cerró la carpeta y lo miró con seriedad. «Debes casarte». Antes de que pudiera terminar la frase, la incredulidad de Álvaro lo interrumpió bruscamente. «¿Qué? ¿Casarme?», repitió Álvaro con incredulidad, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. La sala se sumió en un silencio tenso, donde la mirada de los presentes no se apartaba de él. El abogado, con su compostura inmutable, asintió lentamente. «Así es», continuó el abogado con voz grave. «Tu padre estableció una condición específica en su testamento. Para heredar la totalidad del Imperio Cruz, debes casarte. Pero no con cualquier mujer». La paciencia de Álvaro se agotaba. «¿De qué estás hablando?», preguntó, irguiéndose en su silla con evidente molestia. «Esto es ridículo, no voy a aceptar semejante». El abogado, imperturbable ante la reacción de Álvaro, interrumpió con un leve gesto de la mano. «Es un contrato por una semana, Álvaro. Debes casarte por una semana con Isabela Montalvo, una mujer seleccionada por tu padre antes de su muerte. Ella es una artista, vive fuera de los círculos de la alta sociedad. ¿No la conoces?». Álvaro se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su padre lo obligaba a casarse con una desconocida? ¿Por qué una mujer como Isabela? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero ninguna encontraba respuesta. «Isabela Montalvo», murmuró, saboreando el nombre como si buscara algún rastro de familiaridad, pero nada resonaba en su memoria. «Sí, una joven modesta», explicó el abogado, abriendo un archivo y mostrando una foto de una mujer con ojos profundos y expresión serena, inmersa en la creación de un lienzo. «Tu padre la conocía. No dejó muchos detalles sobre su relación con ella, pero parece que fue importante en algún momento. Esta es la condición para que puedas heredar. Si no cumples, la fortuna pasará a otras manos, y perderás todo». El rostro de Álvaro se endureció. «Una semana. Solo una semana de matrimonio», pensó. Parecía una eternidad y, al mismo tiempo, un simple trámite. Pero sabía que no era tan sencillo como firmar un papel. Había algo más detrás de esto, algo que su padre había planeado cuidadosamente. «¿Y si me niego?», preguntó Álvaro, con la voz más baja pero llena de desafío. El abogado cerró la carpeta lentamente y lo miró con una expresión seria. «Si te niegas, perderás todo lo que tu padre construyó. No hay más opciones, Álvaro».
Tienes un plazo de 2 semanas para organizar el matrimonio. Después de la ceremonia, vivirás con Isabela en la mansión durante 7 días. Al final de ese tiempo, cumplirás con la cláusula y la herencia será tuya. El peso de la decisión cayó sobre Álvaro con fuerza. Una boda de conveniencia, una mujer desconocida, y la presión de heredar el Imperio Cruz. Cada fibra de su ser se resistía a ser manipulado desde la tumba por su padre, pero sabía que su vida tal como la conocía estaba en juego. Apretó los puños y se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los del abogado. «Dame la información de contacto de Isabela Montalvo», dijo con determinación. Con la información de contacto de Isabela Montalvo en mano, Álvaro no tardó en organizar la ceremonia. Sin embargo, desde el primer momento en que la vio en persona, supo que aquellos días serían mucho más complicados de lo que había anticipado. Isabela, una mujer de rostro sereno y mirada profunda, no mostró signos de emoción durante la breve ceremonia civil que los unió en matrimonio. Sus palabras eran medidas, y sus respuestas, siempre correctas, pero vacías. Ella parecía distante, encerrada en un mundo propio que Álvaro no lograba descifrar. La tensión entre ambos era palpable desde el instante en que pusieron un pie en la imponente mansión Cruz. Una residencia majestuosa, con altos techos y corredores infinitos, que parecía aumentar la distancia emocional entre ellos a cada paso. Álvaro, acostumbrado a ser el dueño del lugar, no podía evitar sentirse incómodo con la presencia de Isabela. Para él, ella no era más que una extraña, una intrusa en su espacio personal. La situación se volvía aún más insoportable por el peso del legado de su padre, que aún parecía gobernar cada rincón de esa casa. «Puedes instalarte en la habitación de invitados», dijo Álvaro al entrar en la mansión, sin siquiera mirarla a los ojos. «Estaremos aquí solo una semana, no tienes que preocuparte por nada más». Isabela asintió con un leve movimiento de cabeza, sin pronunciar palabra. Desde el primer momento había entendido que este matrimonio era un trámite frío y calculado para ambos. Sin embargo, lo que Álvaro no podía ver era el conflicto interno que la consumía. Isabela cargaba un secreto devastador, algo que podría destruir no solo el matrimonio forzado, sino también la vida de Álvaro tal como él la conocía. Su madre había tenido una relación secreta con Héctor Cruz, el padre de Álvaro. Este hecho, guardado durante años, era una herida profunda que Isabela había aprendido a ocultar, pero ahora, estando en esa casa, tan cerca del hijo de aquel hombre, sentía que el peso de esa verdad le aplastaba el alma. Las horas en la mansión pasaban lentas. Isabela se dedicaba a caminar por los jardines, a veces sentándose bajo los viejos árboles para dibujar, buscando algún consuelo en el arte. Álvaro, por su parte, pasaba gran parte del día fuera, ocupado con los negocios de la familia. La casa, aunque gigantesca, parecía aún más vacía con ambos perdidos en sus propios pensamientos. Una tarde, al regresar, Álvaro la encontró sentada en la sala principal, con un cuaderno de bocetos en su regazo. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando su figura con un resplandor dorado. Por un momento, Álvaro se sintió tentado a hablar con ella, a intentar entender quién era realmente. Pero algo en su interior lo detuvo. «¿Te gusta este lugar?», preguntó finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Isabela levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de él por primera vez en lo que parecía días. «Es imponente», respondió, aunque su tono no revelaba si aquello era un cumplido o una crítica. Álvaro frunció el ceño. La indiferencia de Isabela lo desconcertaba. No entendía por qué, pero cada vez que intentaba acercarse, sentía que ella erigía una barrera invisible entre ambos. «Mira, sé que esto no es lo que esperabas». «Tampoco es lo que yo quería», admitió con honestidad, intentando desarmar la tensión. «Pero estamos aquí, y es mejor que hagamos de esto lo menos complicado posible». Isabela cerró el cuaderno y lo miró fijamente, como si estuviera considerando qué decir. «No esperaba nada», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Solo estoy cumpliendo con lo acordado». Las palabras de Isabela, tan frías como certeras, dejaron a Álvaro con una sensación de vacío. No había rastro de emoción, de resentimiento ni de interés. Solo una impenetrable neutralidad que lo frustraba profundamente. «¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario»,
dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. A medida que los días pasaban, la desconfianza entre ambos seguía creciendo, alimentada por las palabras no dichas y los secretos no revelados. Álvaro no podía evitar preguntarse qué ocultaba Isabela detrás de esa fachada distante. Al mismo tiempo, Isabela luchaba internamente, sabiendo que su secreto eventualmente saldría a la luz, pero temiendo el momento en que eso sucediera. Isabela caminaba por los jardines de la mansión Cruz con la mente atrapada en el torbellino del pasado. El aire fresco de la tarde no era suficiente para aligerar el peso que llevaba sobre sus hombros. Cada vez que veía a Álvaro, sentía como si una barrera invisible, construida por años de secretos y mentiras, los separara. El secreto que guardaba amenazaba con destruir todo. ¿Cómo podría contarle que su madre había tenido un romance con Héctor Cruz, su padre? ¿Cómo podría revelarle que ese amor prohibido había marcado el destino de su propia familia? La relación entre su madre y Héctor había sido una sombra que nunca abandonó su hogar. Isabela recordaba perfectamente las noches en que su madre lloraba en silencio, sin darle explicaciones. Fue solo muchos años después, ya en su lecho de muerte, cuando le confesó la verdad. Héctor, el hombre que le había prometido una vida juntos, la había abandonado sin mirar atrás, destruyendo no solo su corazón, sino también su confianza en el amor. Ahora, el destino cruel la había llevado hasta la mansión Cruz, la misma donde Héctor había reinado como magnate. Estar tan cerca de Álvaro, un hombre que no tenía la menor idea de las heridas que su padre había causado, era como vivir en una constante contradicción. Álvaro, aunque compartía la misma sangre que Héctor, era completamente diferente. Sus actitudes frías y distantes no eran el reflejo de maldad, sino más bien de un hombre marcado por la presión y las expectativas de heredar un legado colosal. A pesar de su carácter reservado, Isabela empezaba a ver que Álvaro tenía un lado vulnerable, un hombre que también luchaba con los fantasmas de su padre. Eso hacía todo más complicado. En más de una ocasión, quiso confesarle la verdad, liberarse del peso que cargaba. Pero ¿cómo podría hacerlo sin que eso destruyera cualquier posible relación entre ellos? Una tarde, mientras se encontraban en la gran sala de la mansión, Álvaro la observó dibujando. Él se acercó, como si quisiera entender algo más profundo en sus trazos. «Pareces distraída estos días», comentó él, con la mirada fija en los dibujos que Isabela hacía. «¿Qué es lo que tanto te preocupa?» Isabela sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Sabía que esa pregunta era solo el comienzo. Álvaro estaba empezando a notar su inquietud, y tarde o temprano, haría más preguntas. Ella cerró el cuaderno lentamente, sin mirarlo a los ojos. «No es nada que deba preocuparte», respondió con voz suave, pero en su interior, las emociones se agolpaban. Quería decirle todo, pero las palabras no encontraban salida. «Isabela, llevamos días bajo el mismo techo, pero siento que hay algo que me estás ocultando», insistió Álvaro, dando un paso más cerca. «Si hay algo que no sé, es mejor que me lo digas ahora». El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. Sabía que ese momento estaba cerca, el instante en que tendría que enfrentarse a la verdad. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Cómo le diría a Álvaro que todo lo que él creía sobre su padre estaba construido sobre mentiras? «No puedes entender lo que es», dijo finalmente, susurrando. «No aún». Álvaro la miró con confusión, pero no insistió más. Sabía que, fuera lo que fuera, Isabela tendría que decírselo a su tiempo. Las paredes de la mansión Cruz, que al principio parecían una cárcel fría y distante, empezaron a adquirir otro significado con el paso de los días. Álvaro e Isabela, aunque inicialmente distantes, comenzaron a romper el silencio incómodo que los rodeaba. Las noches que solían ser solitarias y llenas de tensiones se transformaron en largas conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Sentados en la gran sala o caminando por los jardines, los dos compartían sus pensamientos sobre la vida, sus ambiciones y, de manera inevitable, sobre el arte. Isabela, al principio reservada, hablaba con una pasión silenciosa sobre su amor por la pintura. Sus manos, acostumbradas al pincel, trazaban imágenes invisibles en el aire mientras intentaba explicar cómo los colores le ayudaban a procesar emociones que a veces ni siquiera podía poner en palabras. Para Álvaro,
que siempre había vivido en el mundo estructurado de los negocios, esa visión artística de la vida era algo nuevo y, aunque intentaba no mostrarlo, estaba cada vez más intrigado por cómo Isabela veía el mundo. Una noche en particular, mientras la luna iluminaba débilmente los jardines exteriores, Álvaro decidió acercarse a Isabela mientras ella dibujaba en su cuaderno. Había algo en la forma en que ella observaba cada detalle de la naturaleza, en cómo convertía la simplicidad de una hoja en arte, que lo atraía. Nunca entendí cómo puedes encontrar tanta belleza en cosas tan simples, comentó él, rompiendo el silencio. Su voz, aunque baja, cargaba una curiosidad genuina. Isabela levantó la vista, sorprendida por el interés de Álvaro. Es cuestión de perspectiva, respondió ella, esbozando una pequeña sonrisa. A veces, las cosas más sencillas contienen los detalles más complejos, solo tienes que saber dónde mirar. La respuesta de Isabela dejó a Álvaro pensando. Nunca había mirado la vida desde esa perspectiva. Siempre había estado atrapado en la lógica, en los números, en el éxito medido en términos concretos. Pero con Isabela, el mundo parecía volverse más fluido, más abierto a interpretaciones. Esa noche fue la primera en la que se dio cuenta de que su presencia le traía algo más que simples conversaciones, había algo en ella que lo hacía sentir diferente. Mientras las conversaciones continuaban, la atracción entre ellos empezó a crecer. Álvaro, a pesar de sus intentos por mantener una distancia emocional, no podía evitar sentirse cada vez más fascinado por Isabela. Ella, por su parte, sentía algo similar, pero el peso de su secreto la mantenía alejada. Cada vez que sus ojos se encontraban, ambos sentían una conexión que intentaban suprimir. Las circunstancias que los rodeaban no eran ideales, y ambos sabían que cualquier emoción que surgiera podría complicarlo todo. Una noche, tras una conversación más profunda de lo habitual, Álvaro se quedó mirándola en silencio por un momento. ¿Alguna vez pensaste en dejar todo esto y vivir solo para tu arte?, preguntó, su tono más suave de lo habitual. Isabela bajó la mirada hacia sus manos, que jugaban nerviosamente con el lápiz. A veces lo pienso, pero, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, hay cosas del pasado que no puedo simplemente dejar atrás. A veces, incluso cuando lo intentas, esas cosas te persiguen. Álvaro frunció el ceño, sin saber exactamente a qué se refería, pero sintiendo la profundidad de su respuesta. No insistió, respetando su silencio, pero en el fondo sabía que ella guardaba algo importante, algo que aún no estaba lista para compartir. A pesar de esa barrera invisible entre ellos, las miradas que intercambiaban eran cada vez más largas. La atracción crecía, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Las circunstancias que los habían unido seguían siendo una sombra constante sobre sus cabezas. Ambos sabían que ceder a sus sentimientos podría traer consecuencias que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El aire en la mansión se volvía más denso con cada día que pasaba, y aunque intentaban mantenerse en sus roles establecidos, la verdad era que algo estaba cambiando. La pregunta no era si cederían a esa atracción, sino cuándo. Álvaro, a pesar de su resistencia inicial, comenzó a sentirse cada vez más atraído por la presencia de Isabela. No solo por su carácter reservado o por las largas conversaciones que compartían, sino por el arte que ella creaba. Las pinturas de Isabela eran más que simples imágenes sobre lienzos, eran ventanas a un mundo emocional y profundo que contrastaba con la vida estructurada y rígida a la que Álvaro estaba acostumbrado. Cada trazo, cada elección de color, hablaba de una parte de ella que aún no había revelado en palabras. Una tarde, mientras caminaba por la mansión, se detuvo frente a una de las piezas que Isabela había dejado a la vista en su estudio improvisado. Era un cuadro abstracto, pero las emociones que transmitía eran claras. Había algo en la combinación de tonos oscuros y luces brillantes que lo cautivaba. Era una representación del caos interno, algo que Álvaro entendía bien, aunque nunca lo había expresado. Sin poder contenerse, entró al estudio y se acercó al caballete donde Isabela trabajaba en su última obra. Ella no se había dado cuenta de su presencia, concentrada en los pequeños detalles que añadía a su pintura. Tu arte es diferente, dijo Álvaro finalmente, rompiendo el silencio. Isabela se giró, sorprendida por su comentario. No estaba acostumbrada a recibir elogios de alguien como él,
alguien cuya vida estaba llena de números, estrategias y decisiones calculadas. Se limitó a sonreír levemente, bajando la mirada hacia el lienzo. «Es lo único que siempre me ha dado paz», respondió ella suavemente, casi como si hablara para sí misma. Álvaro se acercó más, sus ojos recorriendo la pintura con curiosidad genuina. «Hay algo en tus obras que me resulta fascinante. No es solo el talento, es como si expresaras algo que las palabras no pueden transmitir». Isabela lo miró de reojo, sorprendida por la sensibilidad de su comentario. No había esperado que él, un hombre tan acostumbrado al control y la lógica, pudiera ver más allá de las capas superficiales. Era evidente que había algo más en Álvaro, algo que también lo hacía diferente del empresario implacable que siempre proyectaba. «Pintar es lo único que me ayuda a procesar lo que siento», confesó ella, con una honestidad que la sorprendió a sí misma. «A veces, ni siquiera sé lo que estoy pintando hasta que termino. Es como si mi subconsciente hablara a través del pincel». Álvaro asintió lentamente, comprendiendo lo que decía de una manera que nunca antes había experimentado. Él, que siempre había vivido en un mundo de certezas y decisiones firmes, empezaba a ver la belleza de lo incierto a través de los ojos de Isabela. Había una profundidad en ella que jamás había encontrado en otras mujeres. La simplicidad con la que veía la vida, su talento natural y su capacidad para expresar lo inexpresable lo atraían más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero Isabela también veía algo en Álvaro. Detrás de su fachada fría y controlada, había un hombre herido, alguien que cargaba con el peso de un legado que no había elegido. Aunque nunca lo decía en voz alta, Isabela podía percibir la tristeza en sus ojos, una tristeza que a veces se escapaba en pequeños momentos de vulnerabilidad cuando creía que nadie lo observaba. «Tienes mucho dentro de ti que no muestras a los demás», dijo Isabela en un susurro, rompiendo el breve silencio que se había instalado entre ellos. Álvaro la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien lo viera de esa manera, mucho menos una persona que apenas conocía. Sin embargo, la intuición de Isabela lo golpeó con fuerza. «No todo puede mostrarse», respondió él, con un tono que indicaba tanto resignación como una leve tristeza. Isabela sabía que había más en esa respuesta, pero decidió no presionarlo. Ambos estaban lidiando con sus propios secretos, con pasados que aún no estaban listos para compartir. Sin embargo, la conexión entre ellos crecía con cada día que pasaba. El arte de Isabela no solo fascinaba a Álvaro, también abría una puerta a una parte de él que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. El aire entre ellos se volvía cada vez más denso, cargado de una atracción que ambos intentaban suprimir, pero sabían que eventualmente tendría que enfrentar. La pregunta era cuándo, y qué significaría para los dos cuando eso sucediera. La sombra de Héctor Cruz parecía alargarse sobre cada rincón de la mansión. Aunque el hombre ya no estaba, su presencia seguía viva en los recuerdos y expectativas que había dejado tras de sí. Para Álvaro, la herencia no era solo una cuestión de dinero o poder. Era también una carga, un legado lleno de secretos que lo perseguían desde la muerte de su padre. Álvaro había pasado toda su vida intentando estar a la altura de las expectativas de Héctor, el hombre que había levantado un imperio y que siempre había sido un referente inalcanzable. Pero, cuanto más profundizaba en el testamento y las decisiones que su padre había tomado, más sentía que el peso de esas expectativas se volvía insostenible. El testamento, con su peculiar cláusula sobre el matrimonio con Isabela, era solo el principio de una serie de revelaciones que amenazaban con cambiar todo lo que él creía saber sobre su familia. Día tras día, Álvaro intentaba hacer frente a su nueva realidad. A pesar de la creciente atracción que sentía por Isabela, no podía dejar de cuestionarse por qué su padre había elegido precisamente a ella para estar en su vida. No tenía sentido. ¿Qué relación había entre su padre e Isabela? Cada vez que intentaba pensar en una respuesta, su mente se llenaba de más preguntas. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos en el despacho de la mansión, encontró una carta que Héctor había dejado oculta entre sus papeles personales. Las primeras líneas no parecían tener nada fuera de lo común, pero a medida que leía, el contenido lo dejó helado. «Álvaro, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Sé que muchas de mis decisiones te parecerán injustas o confusas, pero todo lo que hice fue para proteger nuestro apellido y, sobre todo, para protegerte a ti.
Álvaro frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. Su padre siempre había sido un hombre pragmático, pero esas palabras tenían un tono personal que rara vez había escuchado en vida. Isabela, continuaba la carta, es más importante para ti de lo que imaginas. Hay cosas de mi pasado que no podré explicarte en esta carta, pero el tiempo te mostrará la verdad. Solo te pido que no juzgues demasiado rápido. El pasado a veces puede ser más complicado de lo que creemos. Álvaro soltó el papel con las manos temblorosas. ¿Qué quería decir su padre con eso? ¿Qué secreto estaba ocultando Héctor que involucraba directamente a Isabela? Las dudas que ya lo atormentaban desde el principio del matrimonio forzado ahora parecían crecer exponencialmente. Durante las noches siguientes, Álvaro no pudo dejar de pensar en lo que había descubierto. Su padre había mantenido secretos que él jamás había imaginado. Cada nuevo detalle que salía a la luz lo empujaba más cerca de una dolorosa revelación que intuía, pero que aún no lograba comprender del todo. Isabela, por su parte, parecía cada vez más distante, como si también luchara con algo que no estaba dispuesta a compartir. Una noche, después de una de sus habituales conversaciones nocturnas, Álvaro decidió enfrentar sus dudas. No podía seguir viviendo con tantas incógnitas, y sabía que Isabela tenía las respuestas que buscaba. ¿Por qué mi padre te eligió para esto?, preguntó, su voz firme pero cargada de tensión. Los ojos de Isabela se agrandaron, sorprendidos por la pregunta directa. Ella intentó evadir su mirada, pero sabía que ya no podía seguir ocultando la verdad. Álvaro estaba cada vez más cerca de descubrirlo todo, y aunque temía lo que eso podría significar para ambos, también sabía que no podían continuar con esa fachada mucho más tiempo. No lo sé con certeza, respondió finalmente, aunque su tono de voz delataba que había algo más detrás de sus palabras. Pero creo que ya es hora de que empieces a entender lo que realmente está ocurriendo. El peso de los secretos entre Álvaro e Isabela había tensado su relación desde el principio. La atracción que sentían el uno por el otro siempre había estado allí, latente, escondida bajo la formalidad de su situación. Pero ahora, con cada día que pasaba, la tensión emocional y física entre ambos se hacía más difícil de ignorar. Habían intentado suprimirlo, ocultarlo bajo la sombra de los misterios que los rodeaban, pero era inútil. El vínculo que se estaba formando entre ellos era demasiado fuerte. Una noche, después de que Álvaro presionara a Isabela para que hablara sobre su conexión con Héctor, la tensión alcanzó su punto máximo. La discusión comenzó de forma inesperada, como lo hacían la mayoría de sus interacciones últimamente. No entiendo por qué sigues ocultando cosas, dijo Álvaro con frustración mientras caminaban por el pasillo de la mansión. Su voz resonaba en las paredes de piedra. Sabes más de lo que dices, y estoy harto de estar en la oscuridad. Isabela se detuvo en seco, dándose la vuelta para enfrentarlo. Había intentado mantener la calma, pero la creciente presión estaba empezando a desbordarse. ¿Crees que esto es fácil para mí?, replicó, su voz temblando de ira y de algo más que no podía definir. No tienes idea de lo que he tenido que cargar todos estos años. Los ojos de Álvaro se clavaron en los de Isabela, desafiantes, pero detrás de esa mirada severa, había una mezcla de emociones. El dolor, la confusión y el deseo se agitaban dentro de él, creando una tormenta que ninguno de los dos sabía cómo controlar. Si esto va a funcionar, si de verdad podemos tener algo, necesito saber la verdad, exigió, dando un paso más cerca de ella. La proximidad de Álvaro hizo que el corazón de Isabela latiera con fuerza. Sabía que en ese momento ya no se trataba solo de los secretos. La tensión que habían acumulado entre ellos desde el primer día estaba a punto de romperse. Sin poder contenerse más, las palabras brotaron de ella. No soy solo una extraña en tu vida, Álvaro. Hay más, algo que tu padre nunca te dijo, algo que... Pero antes de que pudiera terminar la frase, Álvaro la interrumpió de la manera más inesperada. En un movimiento impulsivo, la tomó por los hombros y, sin decir nada más, la besó. El beso fue intenso, cargado de todas las emociones que ambos habían estado intentando reprimir durante semanas. La ira, la frustración, el deseo, todo explotó en ese instante. Ninguno de los dos había planeado que sucediera, pero era algo que habían estado esperando, aunque no lo admitieran.
Isabela, sorprendida al principio, sintió como su cuerpo respondía al de Álvaro de manera natural. Todo el miedo, la culpa y la duda que había cargado sobre sus hombros se desvanecieron por un momento mientras se entregaba a ese beso. Pero, al mismo tiempo, en el fondo, sabía que aquello no resolvería los problemas que los separaban. Los secretos seguían allí, esperando ser revelados. Álvaro, al separarse, mantuvo su frente apoyada en la de ella, respirando profundamente. «No sé qué va a pasar», susurró, con una mezcla de confusión y sinceridad en su voz, «pero no puedo seguir ignorando lo que siento por ti». Isabela cerró los ojos, dejando que las palabras de Álvaro se asentaran en su mente. Sabía que él tenía razón. Había algo entre ellos, algo que iba más allá de la atracción física. Pero también sabía que, si no resolvían lo que estaba oculto en el pasado, ese algo se desmoronaría tan rápido como había comenzado. «Tampoco puedo seguir ignorando lo que siento», admitió Isabela en un susurro apenas audible. Pero sabía que sus palabras no eran suficientes. La verdad que había estado ocultando durante todo ese tiempo aún se interponía entre ellos, una barrera que tarde o temprano tendrían que derribar. El ambiente en la mansión Cruz se había vuelto más íntimo desde el beso entre Álvaro e Isabela. Aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, era evidente que el romance entre ellos comenzaba a florecer. Sin embargo, Isabela sabía que su felicidad estaba construida sobre un frágil castillo de naipes. Había llegado el momento de contar la verdad que podría destruir todo lo que habían construido. La culpa que llevaba encima no la dejaba respirar, y, por mucho que quisiera seguir ocultándola, ya no podía más. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en el salón, en medio de una conversación trivial sobre los planes futuros, Isabela sintió que las palabras le quemaban en la garganta. Sabía que cualquier minuto que dejara pasar solo haría más difícil la revelación. «Álvaro», dijo de repente, interrumpiendo la conversación. Su voz estaba cargada de una tensión que inmediatamente captó la atención de él. «¿Qué pasa?», preguntó Álvaro, notando el cambio en el tono de Isabela. Su rostro, antes sereno, se había ensombrecido. Isabela tomó una respiración profunda, incapaz de mirar a Álvaro a los ojos mientras hablaba. «Hay algo que no te he contado. Algo que debería haber dicho desde el principio, pero tenía miedo de que me odiaras». La confusión en el rostro de Álvaro se transformó lentamente en preocupación. Sabía que Isabela guardaba secretos, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. «Mi madre», comenzó Isabela, con la voz temblorosa. «Mi madre tuvo un amante hace muchos años, y ese hombre era tu padre». El silencio que siguió a su confesión fue denso y pesado. Álvaro parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Héctor Cruz, su padre, un hombre que ya había dejado sombras en su vida, ahora estaba implicado en algo que no esperaba. «¿Qué?», murmuró Álvaro, su voz apenas un susurro mientras intentaba asimilar la información. «¿Estás diciendo que, tu madre y mi padre?» Isabela asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Sí, Álvaro. Mi madre me lo confesó antes de morir. Ella era la amante de Héctor, y ese es el motivo por el que nunca te lo conté. Temía que me odiaras, que nunca pudieras perdonarme». La expresión de Álvaro cambió de sorpresa a furia en cuestión de segundos. El dolor de la traición comenzó a arder dentro de él. Todo lo que había sentido por Isabela, cada momento de vulnerabilidad, cada emoción que había comenzado a aflorar, ahora se veía teñido por esa revelación. La mujer de la que se estaba enamorando resultaba estar directamente conectada con el hombre que había traicionado a su familia. «¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?», preguntó Álvaro, su voz llena de incredulidad y rabia contenida. Dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar, como si la cercanía con Isabela ahora le resultara insoportable. «No te mentí», intentó explicar Isabela, con lágrimas cayendo por su rostro. «No lo sabía hasta después de que empezamos a acercarnos. Y cuando lo supe, no pude decírtelo. Tenía miedo de perderte antes de que siquiera supiéramos lo que éramos». Pero Álvaro ya no la escuchaba. El peso de la traición lo abrumaba. No solo se sentía traicionado por Isabela, sino también por su propio padre, que, incluso después de muerto, seguía arruinando todo lo que Álvaro intentaba construir. «Esto cambia todo»,
dijo Álvaro en un tono bajo, casi como si hablara consigo mismo. Su mirada se perdió en el vacío por un momento, antes de volverse fría al mirar a Isabela. No puedo mirarte sin pensar en lo que tu madre y mi padre hicieron. No puedo creer que me hayas ocultado esto. Lo nuestro, no sé si puede continuar. Isabela sollozó en silencio, sabiendo que sus palabras no podían arreglar lo que acababa de romper. Álvaro se giró y salió de la habitación, dejándola allí, con el corazón hecho pedazos y el peso de una verdad que nunca quiso cargar. La revelación de Isabela había dejado a Álvaro en un estado de shock, pero el dolor y la traición pronto dieron paso a una ira descontrolada. Se sentía como si todo lo que había construido, todo lo que había empezado a sentir por ella, no fuera más que una farsa. Su mente no podía procesar la magnitud del engaño, y antes de darse cuenta, las palabras empezaron a salir con furia contenida. «Me manipulaste desde el principio», exclamó, su voz resonando en los altos techos de la mansión. Sus ojos, antes llenos de calidez hacia Isabela, ahora estaban fríos, distantes. «¿Sabías quién era yo? Sabías lo que mi padre le había hecho a tu madre, y aún así, entraste en este matrimonio, jugaste conmigo». Isabela, todavía conmocionada por su propia confesión, retrocedió ante la intensidad de sus palabras. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero trataba de mantenerse firme, sabiendo que este momento era inevitable. Sabía que Álvaro estaba herido, pero nunca había esperado una reacción tan violenta. «No es lo que piensas», intentó explicar, su voz quebrada por la emoción. «Nunca quise que esto saliera así. Yo tampoco sabía toda la verdad hasta que ya era demasiado tarde». Pero Álvaro no la escuchaba. La ira que sentía era demasiado intensa, como un fuego que no podía apagar. Caminó por la habitación, gesticulando con las manos, tratando de encontrar palabras para expresar lo traicionado que se sentía. «¿Demasiado tarde?», gritó. «¿Demasiado tarde para qué? ¿Para contarme que todo este matrimonio por contrato fue una maldita venganza?». Su voz se rompió en las últimas palabras, mostrando que detrás de toda la furia, había un dolor profundo, una herida que no sabía cómo sanar. Isabela negó con la cabeza, desesperada. «No es una venganza, Álvaro. Por favor, escúchame. Yo nunca quise hacerte daño. No sabía quién eras cuando todo esto empezó, no supe de la relación de nuestras familias hasta después». Pero cada palabra que salía de su boca parecía solo alimentar más la furia de Álvaro. Para él, todo encajaba ahora, el testamento de su padre, las extrañas condiciones, la aparición repentina de Isabela en su vida. Todo parecía parte de un plan que, en su mente, había sido diseñado para humillarlo. «Mentiras», espetó, acercándose a ella con los ojos llenos de rabia. «Sabías perfectamente quién era yo. Sabías lo que significaba estar aquí, en esta mansión, casada conmigo. Y aún así, seguiste adelante. ¿Por qué? Para ver cuánto tiempo podrías seguir fingiendo, para ver si podías vengarte de mi padre a través de mí». Isabela sollozó, incapaz de detener las lágrimas que seguían cayendo. «No es así, Álvaro. Te lo juro. Lo que siento por ti es real. No fue planeado». Álvaro la miró con una mezcla de incredulidad y desdén. Las palabras de Isabela, aunque sinceras, ya no tenían el poder de penetrar el muro que había levantado en su interior. Para él, todo se sentía como una traición bien calculada, una farsa cuidadosamente orquestada por una mujer que había venido a destruir lo poco que le quedaba. «¿Real?», repitió, casi burlándose. «¿Lo que sientes por mí es real? No sé qué es peor, que pienses que puedes seguir mintiéndome o que realmente creas que puedo confiar en ti después de esto». La habitación se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por la respiración agitada de ambos. La tensión había llegado a un punto de no retorno, y aunque Isabela quería seguir explicándose, podía ver en los ojos de Álvaro que ya no había lugar para más palabras. El daño estaba hecho. Álvaro dio un paso hacia atrás, como si estuviera alejándose no solo de ella, sino de todo lo que habían compartido. «No puedo seguir con esto», dijo finalmente, su voz más tranquila pero llena de determinación. «Necesito espacio. Necesito pensar». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Isabela sola, rota por dentro.
La puerta se cerró de golpe, marcando el final de lo que había sido el comienzo de algo que, por un momento, ambos pensaron que podría ser real. Pero ahora, el amor que había comenzado a nacer entre ellos estaba cubierto por las sombras del pasado, y solo quedaba la incertidumbre de si alguna vez podrían superar lo que acababa de suceder. Isabela sentía que el aire en la mansión se volvía cada vez más irrespirable. La confrontación con Álvaro había sido el punto final de lo que creía que podía ser una nueva vida. Ahora, con el peso del pasado separándolos irremediablemente, no veía más opción que irse. El amor que había empezado a surgir entre ellos estaba destrozado, y ya no había forma de recomponerlo. Las palabras de Álvaro, llenas de furia y desconfianza, seguían resonando en su mente, recordándole que el pasado siempre la perseguiría. Subió lentamente a su habitación, sintiendo que cada paso la alejaba más de lo que había soñado, de la vida que por un breve momento creyó posible. El dolor que sentía en el pecho era insoportable, pero sabía que no podía quedarse más tiempo. No había nada más que hacer allí, no después de lo que había confesado. Abrió su armario y comenzó a sacar sus pocas pertenencias, metiéndolas apresuradamente en una maleta. Cada objeto que guardaba parecía pesar el doble. Mientras empaquetaba su ropa, sus ojos se posaron en el cuaderno de bocetos que había dejado en la mesita de noche. Ese cuaderno estaba lleno de recuerdos de sus días en la mansión, los momentos tranquilos en los que el arte la ayudaba a encontrar un poco de paz. Pero ahora, esas páginas solo le recordaban todo lo que había perdido. Con manos temblorosas, lo tomó y lo metió en la maleta. No podía dejarlo allí, pero tampoco podía soportar mirarlo más. El pasado que intentaba dejar atrás siempre encontraría la forma de colarse en su vida, sin importar a dónde fuera. Isabela cerró la maleta con un fuerte suspiro, sintiendo que también estaba cerrando una parte de sí misma. Cuando bajó las escaleras, la casa parecía más vacía que nunca. El eco de sus pasos en los largos pasillos le recordaba lo sola que siempre había estado. Álvaro no estaba, lo cual hacía las cosas más fáciles. No quería enfrentarlo de nuevo, no después de cómo la había mirado, con esos ojos llenos de desdén y resentimiento. Sabía que si lo veía una vez más, no tendría fuerzas para irse. Con la maleta en mano, caminó hacia la puerta principal. Su corazón latía con fuerza, como si su propio cuerpo tratara de detenerla, pero su mente sabía que no había otra opción. La mansión, que había sido su hogar temporal, ahora era solo un recordatorio constante del dolor que compartía con Álvaro. Antes de salir, se detuvo por un momento, mirando alrededor una última vez. Este lugar, por un breve instante, le había dado la esperanza de un futuro diferente. Pero ese futuro ya no existía, y lo único que le quedaba era alejarse antes de que el dolor la consumiera por completo. Giró la manija de la puerta, y al hacerlo, una brisa fría del exterior la golpeó en el rostro. Era el fin de todo lo que había empezado, de todo lo que había esperado. Y aunque le dolía profundamente, sabía que no podía quedarse más tiempo. El pasado había destrozado cualquier posibilidad de redención entre ellos, y el único camino que veía era la salida. Mientras Isabela se dirigía hacia la puerta principal, Álvaro no podía dejar de sentir que algo no encajaba del todo. El peso de la ira que había sentido momentos antes comenzaba a desvanecerse, dando paso a una creciente sensación de duda. La revelación de Isabela lo había descolocado, pero a medida que el silencio se instalaba en la mansión, empezaba a preguntarse si todo lo que había sucedido realmente tenía el propósito que él imaginaba. Decidido a obtener respuestas, tomó su teléfono y llamó al abogado de la familia. Minutos después, estaba sentado frente a Ramón, el abogado de confianza de los Cruz durante años. El rostro del abogado, siempre neutral, ahora mostraba un leve indicio de incomodidad mientras Álvaro lo miraba fijamente, esperando explicaciones. «Quiero saber por qué mi padre eligió a Isabela para este matrimonio», exigió Álvaro, sin rodeos. «Todo esto me parece una broma cruel. ¿Sabía él lo que Isabela me contó? ¿Sabía que su amante era la madre de ella?» Ramón suspiró, dejando el maletín que llevaba en una silla cercana. «Álvaro», comenzó, con tono pausado, «tu padre sabía exactamente lo que hacía. Héctor siempre fue un hombre complicado, pero cuando supo que su tiempo se acababa, quiso corregir algunos de sus errores, o al menos, intentarlo». Álvaro frunció el ceño, incapaz de entender a dónde quería llegar Ramón.
¿Qué intentas decir? Ramón lo miró directamente, con una expresión seria. Héctor sabía del pasado que unía a las dos familias. Sabía lo que había sucedido entre él y la madre de Isabela, y también sabía cómo ese romance afectó tanto a tu familia como a la de ella. Este matrimonio que impuso en su testamento no era un castigo, Álvaro. Era su forma de reparar el daño. Álvaro se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su padre, el hombre que siempre había sido implacable y calculador, ¿había orquestado este matrimonio como una manera de redimir sus propios errores? La idea le parecía absurda, pero al mismo tiempo, comenzaba a tener sentido. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Álvaro, con una mezcla de dolor y confusión en su voz. ¿Por qué no me habló de todo esto cuando aún estaba vivo? Ramón lo miró con compasión. Héctor nunca fue bueno enfrentando sus propios errores. Esta fue su última oportunidad de tratar de enmendar algo de lo que había roto, pero sabía que decirte la verdad directamente no funcionaría. Creyó que, si ustedes dos estaban juntos, tal vez podrían superar lo que él no fue capaz de arreglar en vida. Álvaro apretó los puños, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. La furia que había sentido hacia Isabela empezaba a desmoronarse lentamente, reemplazada por una profunda sensación de incertidumbre. ¿Y si su padre realmente había intentado hacer lo correcto al final? ¿Y si el amor que comenzaba a sentir por Isabela era parte de esa redención que Héctor buscaba para ambos? El dilema lo consumía. Su orgullo lo impulsaba a aferrarse a la ira y la traición, pero algo más, una parte de él que no había querido escuchar hasta ahora, lo empujaba a cuestionarse si estaba cometiendo un grave error al dejar que Isabela se fuera. No sé si puedo perdonarla, murmuró, casi para sí mismo. Todo lo que hemos construido, ahora parece una mentira. Ramón se inclinó hacia él, su voz calmada pero firme. Álvaro, lo único que te puedo decir es que a veces el perdón no es solo por lo que alguien hizo o dejó de hacer. A veces, perdonar es liberarte del peso que llevas dentro. Tal vez esta sea tu oportunidad de hacer las paces con el pasado y decidir por ti mismo lo que quieres para tu futuro. Álvaro se quedó en el despacho, inmóvil, mientras las palabras de Ramón resonaban en su mente. A veces, perdonar es liberarte del peso que llevas dentro. Durante todo ese tiempo, había estado cegado por el enojo, pero ahora que el humo comenzaba a disiparse, se daba cuenta de algo que lo golpeó con fuerza, a pesar de la traición, a pesar de las mentiras y el dolor, lo que sentía por Isabela era real. No era una simple manipulación, no era un engaño planeado. Lo que habían compartido, lo que habían construido, tenía peso, tenía significado. El amor que había empezado a nacer entre ellos seguía allí, enterrado bajo capas de rencor, pero era innegable. Y en ese momento, un pensamiento cruzó su mente con brutal claridad: si no hacía algo ahora, si la dejaba marcharse sin luchar, la perdería para siempre. Se levantó de golpe, como si un relámpago lo hubiera despertado. No puedo dejar que se vaya, se dijo en voz alta, sintiendo la urgencia arder en su interior. Sabía que Isabela estaba a punto de marcharse, y no le quedaba mucho tiempo para detenerla. La carrera contra el tiempo había comenzado. Álvaro salió del despacho y bajó corriendo las escaleras, su corazón latiendo con fuerza mientras su mente se llenaba de imágenes de Isabela, de todo lo que habían pasado juntos. Se odiaba por haberla dejado sufrir sola, por no haber visto antes lo que realmente sentía por ella. Pero ya no había tiempo para reproches. Ahora, lo único que importaba era encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corría por los pasillos de la mansión, recordó cada momento que habían compartido. Las conversaciones íntimas, las risas espontáneas, el beso que lo había cambiado todo. Era real, todo eso era real, y no podía dejar que las sombras del pasado destruyeran lo que estaban construyendo. Sabía que aún había esperanza, si tan solo lograba detenerla antes de que cruzara esa puerta. Al llegar a la entrada principal, vio la silueta de Isabela. Estaba de pie, con la mano en la manija de la puerta, a punto de abrirla. Su maleta ya estaba a su lado, un claro símbolo de su decisión de irse. Álvaro sintió que el tiempo se ralentizaba por un instante, como si el destino le estuviera dando una última oportunidad. Isabela, gritó, su voz resonando en el gran vestíbulo. Ella se detuvo, congelada por el sonido de su nombre en los labios de Álvaro.
Lentamente, giró sobre sus talones, con los ojos llenos de tristeza, pero también de sorpresa. Álvaro, sin aliento por la carrera, la miró intensamente. Sabía que las palabras que dijera en ese momento lo cambiarían todo. Dio un paso hacia ella, con el corazón en la garganta. No te vayas, dijo, su voz cargada de emoción. No puedo dejar que te vayas sin luchar por esto, sin luchar por nosotros. Isabela lo miró con lágrimas en los ojos, confundida y dolida. Álvaro, no sé si esto puede arreglarse. Todo está roto. Álvaro negó con la cabeza, acercándose más. No está roto, Isabela. Sí, el pasado es doloroso, y lo que descubrimos nos ha hecho daño, pero lo que siento por ti es real. No puedo negar lo que está pasando entre nosotros, y sé que tú tampoco puedes. Isabela bajó la mirada, luchando con sus propios sentimientos. Quería creerle, pero el peso de la culpa y la traición la consumían. Todo es tan complicado. Álvaro dio un paso más, y con delicadeza, levantó su rostro para que lo mirara directamente a los ojos. La vida siempre es complicada, pero no podemos dejar que el pasado nos robe el futuro. Quiero intentarlo, quiero que lo intentemos juntos. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. La puerta aún estaba allí, abierta como una salida, pero también como una oportunidad para ambos de decidir qué hacer. Isabela quedó inmóvil, mirando a Álvaro mientras procesaba sus palabras. Todo lo que había pasado entre ellos, la atracción, los secretos y la traición, convergía en ese momento, frente a la puerta abierta, con la maleta a sus pies. El dilema era claro: irse y dejar atrás la posibilidad de algo real o quedarse y enfrentarse a las heridas del pasado. No sé si puedo hacerlo, susurró Isabela, sus ojos llenos de emociones encontradas. No sé si podemos construir algo sobre lo que descubrimos. Es demasiado. Álvaro respiró hondo y dio un paso más hacia ella, acortando la distancia que los separaba. Sus ojos la miraban con una sinceridad que nunca antes había visto. Sé que el pasado es oscuro, Isabela. Sé que todo lo que hemos descubierto nos duele, pero eso no significa que lo que sentimos no sea real. Lo que hemos construido, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, es auténtico. Y no voy a dejar que el pasado nos lo arrebate. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza. Quería creer en lo que él decía, pero había tantas dudas, tantos miedos. Álvaro, yo también siento lo mismo, pero, ¿y si siempre estamos a la sombra de lo que nuestros padres hicieron, cómo podremos olvidar? Álvaro negó con la cabeza lentamente, como si quisiera disipar los temores de Isabela con ese simple gesto. No se trata de olvidar. Se trata de aceptar lo que pasó y decidir qué vamos a hacer con eso. No somos nuestros padres, Isabela. No tenemos por qué repetir sus errores. Sus palabras la golpearon con fuerza. Era lo que había temido desde el principio, quedar atrapada en las decisiones de los demás, en un destino que no había elegido. Pero ahora, frente a Álvaro, comenzaba a darse cuenta de que tenía la opción de elegir su propio camino, de crear algo diferente, algo verdadero. Álvaro se acercó un poco más, tomando suavemente su mano. Lo que siento por ti no está definido por el pasado, Isabela. Es lo que hemos vivido juntos, lo que hemos compartido, y no quiero perder eso. Te amo, y sé que podemos enfrentarlo si lo hacemos juntos. El corazón de Isabela se aceleró al escuchar esas palabras. Te amo. No las había esperado, no tan pronto, no en medio de todo ese caos. Pero allí estaban, sinceras, dichas con la fuerza de alguien dispuesto a luchar por lo que sentía. Yo también te amo, confesó finalmente, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Pero me aterra que todo lo que pasó siga persiguiéndonos, ¿y si no podemos superar esto? Álvaro le apretó la mano con más firmeza, mirándola con determinación. No te prometo que será fácil, pero lo que sí puedo prometerte es que no voy a rendirme. Lo que hemos empezado es más fuerte que el pasado. Si tú estás dispuesta a intentarlo, yo también lo estaré. Isabela lo miró, viendo en sus ojos la promesa de algo nuevo, algo que podría ser suyo si tenía el valor de aceptarlo. El miedo seguía allí, pero ahora se sentía más pequeño, más manejable. La posibilidad de un futuro juntos se veía más clara, más real, si estaban dispuestos a enfrentarlo juntos.
Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero llena de decisión. No quiero irme. Quiero quedarme y ver qué podemos construir, a pesar de todo. Álvaro esbozó una pequeña sonrisa, llena de alivio y cariño. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro no estaba condicionado por las sombras del pasado. El amor que compartían era real, y aunque el camino sería complicado, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. El eco de esas últimas palabras resonó en el vestíbulo mientras ambos se quedaban allí, tomados de la mano, listos para enfrentar lo que viniera. La puerta seguía abierta, pero ya no como una salida, sino como una entrada a una nueva oportunidad que ambos estaban dispuestos a aprovechar. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Álvaro e Isabela se encontraban al borde de un nuevo comienzo. Después de todo el caos que los había envuelto, la decisión de seguir adelante juntos había despejado el camino que antes parecía intransitable. Ahora, de pie en la puerta de la mansión que una vez los había separado, ambos sabían que su relación, nacida en medio de secretos y traiciones, era más fuerte que cualquier error del pasado. Es extraño, ¿no?, comentó Isabela, mirando hacia el horizonte, donde el sol empezaba a ponerse, iluminando la mansión con un cálido resplandor. Todo lo que nos unió estaba lleno de sombras, pero ahora, siento que finalmente podemos empezar algo verdadero. Álvaro sonrió suavemente, aún sosteniendo la mano de Isabela. Nunca pensé que podría decir esto, pero tal vez el testamento de mi padre no fue solo una prueba o un castigo. Quizá era su manera de obligarme a ver lo que realmente importa. Y eso no es la herencia, ni el legado. Lo que importa es lo que hemos encontrado el uno en el otro. Isabela lo miró con ternura, agradecida por la claridad con la que Álvaro veía todo ahora. El dinero, la fortuna, todos los elementos que alguna vez parecieron cruciales, habían quedado en un segundo plano. Lo que realmente importaba era el amor que compartían, ese sentimiento que había crecido a pesar de las circunstancias difíciles que los habían rodeado. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó Isabela, con una sonrisa tímida. Sabía que el futuro no sería sencillo, pero por primera vez, estaba lista para enfrentarlo con Álvaro a su lado. Lo primero, respondió él con una risa suave, es que ya no hay razón para que sigas haciendo maletas. Quiero que te quedes, que esta sea nuestra casa. Juntos. Sin más secretos ni sombras entre nosotros. Isabela sintió una calidez en el pecho. Había temido que ese momento nunca llegara, que el peso de los errores de sus padres fuera demasiado para ambos. Pero ahora, mirando a Álvaro, sabía que habían superado esa barrera. El pasado ya no dictaría su futuro. Me quedo, respondió con firmeza, dejando caer la maleta que había tenido en la mano. Este era su lugar ahora, no solo una mansión llena de recuerdos, sino el hogar donde podían construir algo nuevo. Los días siguientes se sintieron diferentes. Álvaro, quien había heredado la fortuna de los Cruz, comenzó a manejarla con una nueva perspectiva. El poder y el dinero ya no tenían el mismo significado que antes. Su verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los negocios que su padre había dejado, sino en la vida que estaba construyendo junto a Isabela. Quiero usar esta fortuna para algo bueno, le dijo a Isabela una mañana mientras desayunaban en el amplio comedor de la mansión. No quiero que sea solo un legado de poder y control. Quiero crear algo que realmente haga la diferencia. Isabela lo miró con orgullo. Sabía que Álvaro había cambiado, que había encontrado un propósito más allá de las expectativas que su familia le había impuesto. Juntos, empezaron a planear una nueva vida, lejos de las sombras del pasado, enfocados en crear un futuro lleno de posibilidades. Hagamos algo bueno con todo esto, dijo ella, apoyando su mano sobre la de él. Algo que realmente importe. No solo para nosotros, sino para los demás también. Álvaro asintió, sabiendo que, con Isabela a su lado, todo lo que habían pasado había valido la pena. El amor que compartían era más fuerte que cualquier herencia o legado familiar. Habían decidido dejar atrás el pasado, no olvidarlo, pero sí aprender de él para no repetir los errores.
El sol seguía brillando sobre la mansión, y aunque la historia que los había unido era complicada, Álvaro e Isabela sabían que juntos podían construir un futuro donde el amor era la verdadera riqueza. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.